Una buena noche, ateos y no ateos. Hoy, noche de entrevista. Un gran invitado, muchos ya deben conocerlo, en sus redes sociales como Armandoski Trotsky. ¿Qué tal, mi hermano? Qué gusto tenerte por acá. Placer, señor. No, el placer es Muchas mío gracias, y señor de Nasrubal. toda mi audiencia. ¿Qué tal, Armando? ¿Cómo estás? Sí, bien. Oye, creo que se escucha un poco de eco, no sé si... Yo estoy con Como una eco. repetición, no sé si es de mi lado. Ajá, Creo es como que... que... Sí, A ver, déjame ver. Estoy acá con que un... digan en los comentarios a ver si... Ahí cómo vamos. Verás. A ver. A ver, déjame hablo porque es... Ándale, ya no se oye. No, ya, Bueno, chévere. sí, pero ya muy poquito. Bueno, ya creo que no hay problema. Bueno, Listo, Armando. Hoy, una noche de entrevista. Una conversación entre ateos. Para los que no, tal vez no le conozcan, aunque yo no creo. Armando es ateo, pero tiene un lado oscuro en su historia. ¿Podríamos decir que ese es tu lado oscuro o el lado oscuro será el ser ateo? no lo sé, es que el lado oscuro suena como algo sexy, entonces si ser ateo es el lado oscuro, podría ser el lado sexy, pero si hablamos también de cosas de las que podría yo a lo mejor decir, oh diablos, lo peor de todo es que hay videos de eso, bueno, es que fui cristiano también. Y justo Hay eso es bastante evidencia de mi pasado, lo que queremos entonces, conversar para el bien o día para de mal. hoy. Armando tiene una particularidad. Él era Sí, cristiano evangélico y se convirtió en ateo. Entonces el objetivo de esta conversación para quienes nos están acompañando en YouTube y para quienes nos están acompañando en TikTok, si pueden, conéctense a YouTube para que ahí puedan hacer sus preguntas y las mismas preguntas, comentarios, saludos, las mismas aparecerán en el video. Así que si quieren escuchar o si quieren vernos, pues vayan a YouTube. Te hiciste ateo. A ver, antes de ir por ahí, Armando, ¿de dónde eres? sí. Yo soy de México, de el estado de Jalisco, la ciudad de Guadalajara. Aquí estoy, aquí es donde me encuentro. México, uno de los países que se caracterizan por el catolicismo como tal en realidad, pero un país muy creyente en su cultura. ¿Consideras que sí o no? Sí. Creo que es un país de alguna forma muy creyente, aunque al mismo tiempo el catolicismo predomina en México y el católico promedio es una persona muy laxa en comparación con el evangélico, el testigo de Jehová o el mormón. La gente es católica pero no va a misa, rara vez va a misa, aunque si dices algo de la Virgencita de Guadalupe, pues sí te hacen mala cara, ¿no? Que he notado que ha disminuido eso desde algunos años para acá, pero sí todavía es muy, muy creyente el país. Si los niveles de porcentaje de los creyentes es bastante alto, tomando en cuenta que se divide entre todas las ramas del cristianismo como tal, ¿no? Ya que no se ponen de acuerdo ni entre Sí, creyentes mismos. claro. No, y de hecho eso que dices es algo que me llama de repente la atención de una forma a veces chistosa, a veces es algo de lo que ya me empiezo a enfadar, como que viene alguien a decirte, es que no sabes estudiar la Biblia. Por ejemplo, vi que en tu debate con Santiago estaba el ungido oficial de TikTok. Andaba diciendo, y ya te escuchaba sonido de voz así todo repelente. Es que ateo digital no sabe estudiar la Biblia en su contexto. Bendiciones. Y yo dije, ¿pero qué diablos es estudiar la Biblia en su contexto? Si, es más, te voy a decir una cosa. Santiago, que es evangélico, estaba criticando a Armando Alducin, que también es evangélico. ¿Cuál de los dos tiene la buena interpretación? Bueno, ve tú a saber, porque esto es algo tan ambiguo
que realmente no hay forma de medir con suficiente objetividad las cosas, ¿sabes? Aunque el de un lado y el del otro lado te va a decir todo lo contrario. Es que yo tengo el método adecuado para entender las escrituras, yo sí hago buen exégesis, tengo buena hermenéutica y demás, pero es una pelea de inválidos a final de cuentas. Y después de todo, qué coincidencia, yo lo voy a llamar coincidencia, que la interpretación es directamente proporcional a la conveniencia de quien te lo dice. Sí, sí, definitivamente. Cosas que los caminos de Dios son misteriosos por lo que podemos ver. Armando, sí, a ver, un poquito para entrar al tema. Antes de entrar al tema, quisiera compartir un video para desde ahí partir y nos cuentes cómo fue esta transición, más o menos quedado, cómo fue esta transición entre tu creencia evangélica al ateísmo como tal. Y igualmente, ¿en qué momento pues fue que dijiste, no, en verdad, soy ateo? Pero vamos con este video antes de nada, por favor. Ay. Esa era mi iglesia. De hecho, es Irán Sida ese de ahí, ¿verdad? A ver. Creo que no se escucha. Vaya. No. Creo que es el pastor Irán Sida. De hecho, ayer están todos juntos como iglesia aprendiendo de la palabra de Dios. Es realmente una gran bendición poder estar acá. Ay, carajo. Le damos gracias a Dios también para las que están conectadas vía internet y que están siguiéndonos en muchos lugares, pero que también por alguna circunstancia no pueden estar presentes aquí, pero tienen un deseo de aprender de la palabra de Dios, de recibir bendición de parte de Dios y tienen el medio de hacerlo, que es por medio del internet. Bienvenidos a ellos y gracias a Dios también por sus vidas. Hoy vamos a compartir un tema con ustedes, el temor de Dios, es el título de la... Esa era tu iglesia. ¿Cómo fue? ¿Cómo sucedió? ¿Cómo uno llega a esos lugares y cómo te sales de ese lugar? No sé, cuéntanos un poquito, Armando. Te cuento que no se escucha en YouTube, me dicen. No se te escucha a ti, Armando. Tal vez por ahí se movió algo. Sí, ¿me escuchas aquí? Ahorita sí, ya todos te escuchamos. ¿No escuchabas absolutamente nada de lo que decía? Nada, pensé que la falla era mía, estaba moviendo todo acá. Ay, no, espérame. Es que yo monté mi micrófono para escuchar ahorita aquí en YouTube y te estaba diciendo que se escucha un eco, brother. De hecho, dije, me está ignorando, ¿qué pasó? Pero no, aquí tengo el micrófono silenciado de mi parte. A ver, un poquito estábamos en eso. Cuéntanos, ¿cómo es eso? ¿Cómo entras a algo así? ¿Y cómo te sales de algo así? Sí. Vale, bueno, voy a comenzar una vez más. A mí no me criaron en
en la iglesia evangélica. Eso tengo que decirlo como curiosidad en un principio. Mis padres me inculcaron el catolicismo desde mi infancia. Ya. Yo me hago evangélico hasta mi adolescencia, sin que nadie más en mi familia lo sea. Entonces Ya. me tocó ir en contra de la religión de mi familia desde muy joven, ¿sabes? Entonces, el paso para ser ateo ya no fue tanto enfrentarme a la gente de mi casa, sino más bien fue enfrentarme a mí mismo, porque ahora está mencionando que yo no me fui voluntariamente de casación, a mí me expulsaron, porque empecé a pensar diferente que el pastor. Y resulta que también cuando la gente viene y me dice que decidí ser ateo, yo la verdad es que no pienso que sea una cuestión ligada a la voluntad del tema de dejar de creer, ¿sabes? O no sé, al menos en experiencia no me parece que sea lo más certero decirlo de esa forma, porque yo no deseaba dejar de ser creyente. A mí, de hecho, me asustaba mucho la idea de que yo ya estaba dejando de creer en muchas cosas. Fue un proceso de aceptación bastante difícil en mi caso, y creo que no soy el único. A Alan también le pasó, también le pasó a Sonny Lee, el ateo normal. Y les ha pasado a otras personas que sé que han sido religiosas. Creo que se escucha mucho eco, brother. No sé si ese tema se resuelva con auriculares, no sé. Te cuento que acá no hay Ya lo estoy problema. escuchando yo. Gente, tal vez ustedes escuchan eco. No tengo nadie, algún reporte de algún eco por parte de las personas. Es que yo ahorita lo estaba escuchando aquí en YouTube y por eso es que me silencié para comentarte esto, pues. Sí, sí se escucha eco, dice. A ver, déjame probar algo por acá. Sí. Voy a tomar mi café de mientras. Ahí tal vez. A ver. Parece que sí, se escucha todavía. Ahí tal vez. Háblame. Sé que ya no, a ver, pero es que, a ver, te hablo, aquí me escuchas, Sí. me oyes, me sientes, como dijera Talía. Creo que ahí No, estamos. se escucha, pero muy, muy bajito, como que estaba en otro dispositivo. Sí, ahí creo que queda bien. Ya. Bien, ya dicen que ya no, perfecto. Perfecto, gracias. Bueno, estaba diciendo esto de que, sí, en mi caso y el ejemplo que se me ocurre, el ejemplo que creo que tendría mejor correspondencia con lo que se siente dejar de creer, al menos lo que sentí yo, es dejar de creer en Santa Claus, ¿sabes? O sea, porque tú cuando eres niño no deseas dejar de creer, o sea, realmente deja de tener sentido para ti por lo que sea. Hay niños que ven a sus papás poniendo los juguetes el 24, hay niños con los que los papás tienen la plática, o hay niños que en su escuela conocen otros, señorita Blanco, te digo, hay niños que en su escuela tienen contacto con otros niños a los que no se les inculcó esta creencia y obviamente les dicen, y no, era evangélico, actualmente ya no lo soy, pero pues ahorita estamos con esa historia, ¿no? Lo que fue dejar de creer en mi caso. Les mencionaba que no soy el único caso de ateos que crean contenido, que tienen un pasado siendo creyentes. A Alan también le costó mucho trabajo salir de los testigos de Jehová y dejar las doctrinas. A Sonny Lee, críticas de un ateo normal, también le costó muchísimo trabajo. Él también era evangélico, él se preparaba para ser pastor, él era apologista incluso, entonces él conoce muy bien todas estas artimañas que tienen, la manera en la que se entrenan para mentir, porque si tú eres apologista, eres una persona que necesariamente ha de saber mentir bastante bien si quieres que te vaya bien, porque estás defendiendo cosas que no se corresponden con la realidad. Exactamente. Resulta que, de hecho, ese fue un punto que a mí me dolió mucho aceptar, ¿sabes? Porque te enseñan que la Biblia es la palabra de Dios. Dios inspiró este conjunto de textos que son sagrados para las creencias judeocristianas. Se dice que es la misma palabra de Dios. En el protestantismo, sobre todo en vertientes más tradicionalistas, ya sea algunos bautistas o también presbiterianos,
saben muy bien lo que son las 5 solas. Sola gracia, solo Cristo, solo a Dios la gloria. Era sola escritura y sola fe. Bueno, Ya. la sola escritura básicamente es que la Biblia es suficiente para poder entender lo que Dios te está queriendo transmitir y para poder, como te digo, entender el mundo también. O sea, no es raro que algunos de esos creacionistas como Joe Owen, como Ken Ham, como su hijo Steve Ham, también crean en estas cosas, o como también Kirk Cameron y el hombre, ay, ¿cómo se llama este güey? El de los plátanos, ay, Ray Comfort. Ya. Ellos creen bastante en estas cosas. Y precisamente son ellos quienes te dicen que la Tierra tiene 6.000 años, que los dinosaurios convivieron con los seres humanos, que el arca de Noé fue real. De hecho, en Kentucky tienen una réplica en tamaño real de lo que se supone que fue el arca de Noé. Y es bastante chistoso ver esa clase de cosas, ¿no? Del Museo de la Creación. De hecho, yo conocí a esos tipos porque vinieron aquí a una iglesia a predicar. Y Ahí quisiera cortarte un ratito. En realidad, ahí entra un poquito esto de lo que personalmente, y creo que la gran mayoría de ateos no compartimos. El hecho de que tenemos que crear a tal magnitud mentiras, o en este caso, los creyentes llegan a crear a tal magnitud mentiras para tratar de validar los argumentos. O sea, ya que no existe, yo creo las evidencias. Por ejemplo, la noticia que se encontró, entre comillas, restos del arca de Noé. La evidencia que se encontró el sudario de Turín, que era el que cubrió a Jesucristo y todo. Pero ya cuando entra a una investigación seria, pues absolutamente no tiene nada que ver con la realidad. De hecho, eso es una pendeja, eso del sudario de Turín. Yo no sé cómo, Totalmente. de qué manera creen que eso prueba la resurrección de Jesús, pero bueno. Es una magufería. La cosa aquí es que uno, cuando es creyente, recibe el cuestionamiento, le dice que no tiene forma de sostener sus creencias, porque pues bueno, vamos a partir del hecho de que el cristianismo es expansivo, es decir, se busca hacer proselitismo. Predicad el evangelio a toda criatura, te dice la gran comisión, que tienes que ir y predicar a toda criatura para que el que crea sea salvo y el que no crea sea condenado, porque es la voluntad de Dios que su palabra sea proclamada en todo el mundo antes de la segunda venida de Cristo. Y esa es una responsabilidad que tú, siendo creyente, sientes de una manera bastante fuerte, o al menos en el caso de las iglesias donde yo estuve, era un sentir que se inculcaba bastante, ¿sabes? En algunas más que en otras, pero se inculca mucho eso de que vayas y prediques el evangelio. Entonces tú vas y le predicas a una persona y eventualmente te toparás con alguien que te dice, oye, pero ¿cómo sé que lo que me estás diciendo es verdad? Y tú ahí ya no sabes decir, porque la Biblia lo dice. Y si la Biblia lo dice, tiene que ser verdad porque es la palabra de Dios. ¿Y cómo sabes que es la palabra de Dios? Porque la Biblia lo dice. Y caes en el ciclo, ¿no? Caes en la falacia circular. Resulta que hay quien te puede empezar a evidenciar las falacias que estás cometiendo. Y entonces te dice que no tienes forma de sostener lo que estás diciendo y lo que pretendes que otras personas crean. Porque tanto es una cosa. Muchas veces los cristianos dicen, es que yo no espero que tú creas. Mis huevos, mis tanates. Los cristianos desean que otras personas crean eso también porque es un deber cristiano. Tienen que predicar para que se salven. Incluso Pablo decía en las epístolas que algunos los va a tener que tomar a la fuerza casi como quien arrebata a alguien dentro del fuego, ¿sabes? O sea, como que tú te estás en un incendio, estás a punto de chamuscarte, te agarro y violentamente te saco para que no te vayas a quemar, ¿no? Básicamente es lo que dice Pablo. Entonces, sí tiene el cristianismo de forma inherente ese impulso expansionista. No es una fe que se pretenda guardar para cada quien, ¿sabes? Como luego después te lo suelen decir cuando dices que no impongas sus creencias. O cuando ven la crítica, entonces ya no les gusta que tú hables de sus creencias y para de alguna manera hacerte sentir mal al hablar de sus creencias te dicen es que yo no espero que pienses como yo, pero no es cierto.
Sí. También los cristianos que sí se creen esas cosas, sí esperan que tú creas sus cosas también. Armando, Pero ¿cómo les vas a tomar en serio? te corto un segundito. Quisiera entender algo. Tú vienes de padres católicos, pero te conviertes al cristianismo evangélico. ¿Cómo pasó eso? O sea, ¿qué te motivó a que tú te vayas para allá? O sea, ¿cuál fue ese motivante, esa persona, ese enganche que te hace que te vayas para allá? Hasta por curiosidad, ¿no? Porque sí tiene diferencia en el dogma el catolicismo, pues con los evangélicos. Sí, claro. Sí, de que tienen diferencias las tienen. Aunque veas a Santiaguito siendo muy amiguito de repente con dar turbina, no mames, o sea, el católico cree que el protestante o hermano separado, como le dicen ellos, es un hereje y que si no corrige su herejía puede condenarse. Aunque bueno, los católicos han ido suavizando un poquito más su enseñanza respecto a los evangélicos. Pero el evangélico también suele decir que el católico está en la gran ramera, que se va a ir al infierno. Y de hecho el católico está tan perdido como perdido está el ateo. Entonces, entre ellos se ven igual que como nos ven a nosotros. Nada más que obviamente tiene que ser un frente común para poder de alguna manera contrarrestar los cuestionamientos, ¿sabes? Pero bueno, ahí te va. Ay, carajo. A mí desde chico me enseñaron mucho a temer a Dios. O sea, mi papá era una persona, es una persona religiosa. En unos sentidos, porque mira, no son practicantes en el sentido de que lleven al cabo lo que dice la Biblia. De hecho, él y yo chocábamos mucho porque, pues, bueno, me decía que era fanático y sí, yo era fanático. La verdad sí, porque digo que no. Pero trataba de ser consistente con aquello en lo que yo creía, ¿sabes? Entonces le decía, pues que mira, que la borrachera, que el adulterio, que esto y que aquello, que la idolatría y demás. Y pues era un choque horrible. Más feo es todavía el choque que tenemos ahora siendo ateo, pero bueno. No por mi parte, por supuesto. Pues, si te voy a decir que yo no soy objetivo con las personas religiosas en mi día a día. Una cosa es el contenido que creo en internet, que yo entiendo que puede lastimar mucho la susceptibilidad de las personas, pero otra cosa es cómo trato al prójimo. Tampoco soy un culero, o al menos no lo soy de forma injustificada, porque cuando trato mal a alguien o cuando mando a chingar a su madre a alguien, tengo justificación para hacerlo. Pero bueno, aquí la cosa es que yo, siendo niño, recibí muchas enseñanzas así de que vaya a misa, que me confiese. Yo iba a la doctrina cada que podía. Mi papá tenía una Biblia guadalupana, que son las grandotas, ya, claro, que vienen con muchas ilustraciones. A mí me encantaba abrirla y ver las ilustraciones del diluvio, de Adán y Eva, de la familia de Abraham, del Apocalipsis. Pero jamás entendí ni una cosa. También las Biblias que me daba mi abuelita, la mamá de mi mamá, que ella cuando vivía, pues tenía Biblias también para niños que venían con dibujitos y solamente de ciertos pasajes, ¿no? Los que te enseñan la doctrina. Entonces yo así me empezaba como a inculcar esas creencias también, veía caricaturas de los pasajes de la Biblia, y llega un punto en el que por tanto ir a la doctrina y eso, yo como con 7 años, yo de repente en la noche no podía dormir pensando en que me iba al infierno y que tenía que arrepentirme. Me agarraba rezando para que Dios me perdonara, para que no me mandara al infierno, para que mi familia tampoco, para que toda la gente del mundo Dios la perdonara, incluso para que a la gente que estaba en el infierno Dios se apiadara de ellas y las perdonara, ¿no? Y de alguna forma las mandara al cielo. En esa parte ya eras evangélico. No, era niño católico. Te estoy diciendo esto y como preámbulo porque yo tenía de alguna forma una predisposición a creer bastante fuerte. Porque si bien en mi casa pues no iban mucho a misa, se me enseñaba mucho esto. Digo, mi abuelita sí era muy católica, era de su generación. Claro que sí. Mi papá, si bien te digo que no era practicante del todo, sí era y es todavía una persona que lo lleva mucho en la identidad, ¿sabes? O sea, él dice, yo soy indio y la virgencita y si no te parto en tu madre, ¿no? Porque también a él le encantan los putazos. Bueno, la cosa es, sí. De hecho, me llegó a decir a mí, si me llegas a decir que Dios no existe, cabrón, te voy a dar un putazo, que no sé qué. Y verás, eso ahorita justamente en los comentarios va a aparecer un comentario que nos deja alguien.
les invito a que vean para que ustedes mismos saquen sus conclusiones. Los comentarios que están apareciendo son los comentarios que pueden hacer en YouTube. Así que únete a YouTube, busca como Ateo Digital y ahí podrás dejar tus comentarios, tus saludos, tus sugerencias y las vamos a leer. Sí, así que conéctate a YouTube este momento, estamos en vivo. O si quieres escuchar por TikTok, pues solo escucharás, en este caso a Armando, y me verás a mí. Una sugerencia para los dos, nos dicen. Deberían de estudiar para tener buenos argumentos. Parta que esto es una conversación de experiencia, ¿no? Porque realmente escuchándolos son muy pésimos argumentos, dice este creyente. Solo como pregunta nomás, pero que no tergiversen. Pues estamos contando historia, ¿no? Unas experiencias de vida. Justamente hago el preámbulo antes de seguir. Armando era evangélico. O sea, ahorita nos acaba de comentar que era católico. Se convierte en evangélico y de ahí, ahora como lo conocen y en la gran mayoría de sus canales, pues promueve el ateísmo como tal. Estábamos en ese proceso del catolicismo a ser evangélico. ¿Qué es lo que te engancha? O sea, ¿en qué momento tú dices, soy evangélico? No, ya hasta mis 15 años, brother. Yo te estaba hablando ahorita de cuando tenía 7 años. ¿Ya? Y de la, ¿cómo te puedo decir? De la forma en la que me inculcaban todas estas cosas, ¿no? Obviamente, pues, tiene mucho que ver, aunque son creencias muy diferentes, el catolicismo y el protestantismo. Tienen muchos elementos en común también. O sea, ambos creen que la Biblia es palabra de Dios. Lo creen de forma diferente, pero lo creen al final de cuentas. Ahora, yo quiero decir a David Cosas, ese personaje que está ahí. Yo no soy un experto en la Biblia, pero seguramente no sabes la mitad de lo que yo sé. Entonces, bueno, te lo quiero decir de todo corazón. Vamos a seguir ahora con las cosas que estábamos aquí comentando. ¿Cómo es que me hago evangélico? Llegó un punto en el que uno en la secundaria se vuelve desmadroso. Y yo creo que no era un caso realmente preocupante, pero de alguna forma en mi familia sí se preocupaban bastante por muchas cosas. Llegó un punto en el que mi hermana, una de sus amigas me invitó a un campamento evangélico. Resulta que ella regresó a la casa hablando maravillas de ese campamento. De hecho, donde vivíamos en aquel entonces, quedaba a unas cuadras de casa de oración. Bueno, me mandan al campamento y yo voy con la intención pues, de ligar morritas, ¿no? Claro, estabas en tus plenos 15 años. Son mis 15 años, claro. Claro. Y resulta que para ese entonces era 2006. Ya. En cadenitas de Messenger del MSN de aquel entonces, de Hotmail, se difundía mucho que el 6 de junio de 2006 iba a ser el 666. Por supuesto, claro. Y pues se hicieron muchas películas, o sea, salió una remasterización de La Profecía en aquel entonces, salió la del Código Da Vinci, cosas aludiendo al tema de la religión, ¿no? Entonces, resulta que pues empecé a leer Apocalipsis. Yo en ese entonces no había entendido un carajo de lo que estaba leyendo, porque obviamente hace muchas referencias al Antiguo Testamento. Y en ese campamento tuvimos el tema del tabernáculo, que era el santuario móvil que supuestamente tenía Moisés. Y ahí pues vienen muchos elementos como el candelabro de 7 brazos, el altar y demás, que son retratados también en Apocalipsis. Entonces a mí me había resonado bastante con lo que leí en Apocalipsis, aunque en ese tiempo no había entendido un carajo. Resulta que en ese campamento, pues son evangélicos tipo pentecostales, ¿sabes? Ya. O sea, de esos que hablan en lenguas, que se tiran, que no se atacan de risa, pero pues más o menos andan por esas coordenadas, ¿no? Aunque Casa de Oración ha bajado mucho de ese asunto, se ha vuelto más como tipo Hillsong. Resulta que
pues yo tuve una experiencia que en ese momento yo creí que era una experiencia con Dios. Ahora lo veo como más bien un tema de sugestión, tomando en consideración toda la historia que te acabo de contar, donde tenía una predisposición a creer como niño educado en el catolicismo de alguna forma, y con todo este trasfondo, pues para mí fue bastante, no sé si fácil en ese momento haber creído, pero mucha gente de la que ahorita sigue en casa de oración, pues son gente que sigue creyendo esta clase de cosas, ¿no? Entonces, empecé a ir a la congregación después del campamento, y llegó un punto en el que pues yo veía todo lo que nos decían las predicaciones, y de hecho algo novedoso para mí en ese momento era que tú vas a las reuniones con una Biblia. El católico no carga la Biblia para ir a misa, o sea, le dan la hojita parroquial, y si es que se lleva la hojita parroquial, porque hay gente que no lleva la hojita parroquial a la misa. El evangélico sí, el evangélico lleva Biblia a cada servicio. Entonces el pastor les dice, abran sus Biblias en Mateo 23 y demás, y de una u otra forma la gente termina leyendo la Biblia. No la leen completa, de hecho son muy pocos los que sí la leen completa, pero resulta que para mí era algo que no había visto. Entonces empecé a comparar las versiones de la Biblia. Hay una versión católica que es la Nacarcolonga, que es la que usaba mi madre en el colegio de monjas. Me puse a compararla con la Reina Valera, bien o mal lo que manejo de inglés. Bueno, me puse a leer a King James también. Ya. Empecé a ver muchas cosas, y me dio mucha curiosidad, ¿sabes? De hecho, en esto estoy bastante de acuerdo con el ateo normal, Sonny Lee, que dice que muchos cristianos piensan que realmente aman a Dios en este sentido, ¿no? El primer más grande mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Se dice con toda tu mente, pero ¿cómo demonios amas con toda tu mente si no tienes tantita curiosidad y no te pones a leer? Entonces, hay cristianos que solamente agarran la Biblia para llevarse el domingo, ¿sabes? En el caso de que se la lleven a la iglesia. Cristianos que tampoco se la llevan a la iglesia. Y yo sí era uno de esos cristianos que sí me la devoraba, ¿sabes? Ya. Sin albur. Pero sí, pasa que empecé también a escuchar las predicaciones que tenía el pastor Chuy Olivares, que de hecho es de la congregación de la que yo salí. Es una red de iglesias que, fíjate, el catolicismo tiene un poder centralizado. O sea, tú tienes un Vaticano que le dice a todas las iglesias que sean católicas en el mundo, católicas romanas, lo que es la doctrina. O sea, tienen el magisterio. Ellos tienen 3 fuentes de autoridad: está la Biblia, el magisterio y la tradición. En cambio, el evangélico, por lo regular, dice que su única autoridad es la Biblia. Son iglesias que no tienen un poder centralizado. Es decir, puedes irte a la iglesia evangélica que está a 2 cuadras de tu casa. O sea, entre ellos mismos se hacen la competencia. Se hacen la competencia entre ellos mismos, sí. Y a veces es una competencia bastante fuerte, bastante agresiva en muchos casos. Pero pasa que en casa de oración hay una especie de poder centralizado. Está en Casa de Oración Guadalajara, justamente a la que yo iba. Esa iglesia tiene muchas iglesias bajo su cobertura. O sea, tiene muchas iglesias aquí en Guadalajara, tiene muchas iglesias en todo México, tiene muchas iglesias en toda Latinoamérica. Es posible que en tu ciudad haya una casa de oración también. Tienen casas de oración hasta en Estocolmo, chingate esa. Ya. No solamente, o sea, ellos sí en el mundo de habla hispana. Hicieron el emprendimiento, pero con todas las de ley. Hicieron el emprendimiento, sí. Resulta que, pues, Chuy Olivares hasta cierto punto es como un papa, ¿sabes? Es una especie de papa. O sea, prácticamente en el caso de los evangélicos, el papa es el que inició la iglesia, y si se hizo más sucursales, bien por él. Si es que no, es la cabeza principal y él guía como a conveniencia. En algunos casos así se comporta. Pareciera que es como una especie de réplica del modelo católico o el modelo que tienen los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová también tienen poderes centralizados. O sea, tienes al cuerpo gobernante que básicamente le dice a todos los testigos de Jehová del mundo lo que tienen que creer.
Joey Olivares más o menos se comporta de esa forma con sus pastores. Armando. En el cuerpo. Armando, para justamente contestar un poquito de comentarios y continuar más que todo en tu proceso hacia de evangélico a ateo. Pero antes de eso, vamos a leer unos comentarios. Los comentarios que están saliendo en pantalla son los comentarios que están en YouTube. Si quieres comentar, si quieres que tu comentario salga, sígueme en YouTube, Ateo Digital, y lo leeremos aquí. Aquí un comentario, dice... Y dice, ¡tarán! De nada sirve que te sepas toda la Biblia y no la pongas en práctica en la vida real. Aquí me nace una pregunta, Armando, y no sé qué pienses tú sobre el tema. Donde lleguemos a poner la Biblia en práctica, te prometo que estaríamos en la cárcel en este momento. No hay otra. Es que mira, hay un tema aquí que es el transporte cultural. Nosotros somos producto en muy buena parte también de la sociedad en la que vivimos. La sociedad ciertamente tiene una fuerte influencia por los valores judeocristianos que se han vuelto parte de la cultura occidental, pero no solamente nos regimos por esos valores. Y como dice Asdrúbal, hay cosas de la Biblia que hoy por hoy serían ilegales. Ahora también hay un interesante debate sobre qué cosas son vigentes al día de hoy con la Biblia, porque aunque ustedes digan que hay que ponerla en práctica no es tan sencillo. Digo, las cosas que uno asume que es las que deberían hacerse y que nunca se hacen, pues bueno, ahí sí te voy a decir una cosa. También ahí yo era bastante ejemplar. No conozco muchas personas que hayan llevado un mejor testimonio que yo en ese sentido. Ahorita te lo digo de esa forma, en aquel entonces no me hubiera atrevido a reconocerlo porque incluso eso sería un pecado de soberbia. Pero pues ahorita ya no pienso de esa forma, entonces creo que te lo puedo decir sin ningún problema. Pero sí te voy a decir esto. Hay un transporte cultural. Nosotros interpretamos la Biblia desde la posición que nos otorga la cultura en la que nacimos, en la que crecimos y en la que nos desenvolvemos en la actualidad. Claro. Hoy tenemos la idea de que algunas cosas que eran aceptables en la Biblia, hoy pensamos que son malas. Y tratamos de alguna manera, elaborar una teodicea. ¿Qué es una teodicea? Una teodicea básicamente es una forma de disculpar a Dios, de echar la responsabilidad en cualquier otro lugar, menos en Dios, porque ¿qué crees? Dios es perfecto y no se puede equivocar. Por eso existe en cierta parte también la apologética. Pero resulta que hay textos que en perspectivas dispensacionalistas se interpretan de una forma respecto a lo que nosotros podríamos considerar como la moral que nos toca en la actualidad. Digo, el dispensacionalismo es una especie de un conjunto de formas de interpretar los textos que te dicen que la salvación funcionaba de una forma en un tiempo, funciona de otra forma en otro tiempo, y se dice que ahorita estamos en la dispensación de la gracia y después habrá otra forma de salvarse. No siempre va a ser la misma forma en la que uno llega al cielo, según los dispensacionalistas. En cambio, por ejemplo, la teología del pacto te enseña algo totalmente diferente. Y ahí entra también el debate de la moral, donde es que se dibuja esa línea de lo que sí tenemos que llevar a la práctica en la Biblia y donde es que se quedan aquellas cosas que ya no son para nosotros, pero incluso en el caso de las que no son para nosotros, en algún momento tuvieron que haber sido lo correcto, ¿sabes? Entonces, exactamente. que... Y lo extraño, llamémosle de alguna manera, es, o sea, que nos vengan a hablar sobre moralidad cuando hay cosas muy inmorales en el manual de comportamiento del creyente, que en este caso es la Biblia, ¿no es cierto? Entonces, eso justamente, esas contradicciones e incoherencias es lo que no se aplica. Y aquí quiero leer un comentario porque es una pregunta directamente a ti, por favor. Aparece en pantalla y la leemos. Tengo una pregunta. ¿Qué diferencia de la creencia católica y evangélica te impactó más? Con me impactó más, no sé exactamente a qué te refieras, pero yo creo que la diferencia que yo veía más fuerte es lo del tema de la Virgen. El católico te va a decir
que la Virgen María es intercesora entre Dios y nosotros. Y el evangélico te dice que no. Y apela a un texto de, me parece que es de Timoteo, igual ahorita lo checo, pero que dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces no necesita el creyente la intercesión de la Virgen María porque ya tiene el acceso directo con Jesucristo. Se entiende que Jesucristo es una persona de la Trinidad y pues se dice que esa persona de la Trinidad es el intercesor entre el Padre y el ser humano. Entonces, ¿dónde queda ya la intercesión de la Virgen María? Oye, Armando, ahora también, pero Dios en todo su poderío, ¿no? En su omnipotencia, crea a Adán del barro, pero no, para crearle al hijo va con una menor de edad, mortal y virgen. O sea, en realidad hay cosas que nuestra pequeña mente reducida de humanos no puede entender, en verdad. Los caminos de Dios son misteriosos. Totalmente. En cuanto a este punto, me encantaría toparlo, sobre todo porque tú eras evangélico. Ahí va el comentario. Sí, es muy machista. En realidad, le veas de donde le veas, o sea, desde cualquier rama del cristianismo que le veas, la Biblia es machista. Pero en cuanto a los evangélicos, creo que se les sube unas 2 liñitas de más también, ¿no, verdad? Es que son más fundamentalistas que los católicos. Es que ahí te va una cosa. El catolicismo, al haber sido la religión predominante durante muchos años, naturalmente fue la más atacada. Porque vete a un libro de historia, vas a checar toda la bola de cosas que pasaron, ¿no? O sea, hubo diversos movimientos en Europa que después trajeron consecuencias a que haya también movimientos aquí en América, y naturalmente la iglesia tenía ahí el poder también. Entonces claro que había gente haciendo revoluciones y pues había personas poniendo en cuestionamiento mucho de lo que se enseñaba en el catolicismo. Entonces, a lo largo de no solo años, sino incluso siglos, la Iglesia Católica ha sido blanco de numerosos ataques, fuertes. Entonces, al ir también avanzando en la ciencia y sobre todo con los medios de comunicación, han tenido que recular en muchos casos, han tenido que dar pasos hacia atrás y han tenido que cambiar muchas de sus perspectivas. Y a veces vienen luego los apologistas pendejos a pretender que las cosas siempre han sido así cuando no. No han sido siempre así las cosas. No es eso lo que siempre han enseñado. Y también te voy a decir una cosa, esa tendencia tarde o temprano se comenzará a ver en testigos de Jehová y en evangélicos y gente de otras sectas. Los que no reculen, tarde o temprano comenzarán a perder fieles y estarán condenados a la extinción. Esto es un tema de evolucionar o extinguirse. Y en el caso, por ejemplo, de los evangélicos, podemos ver que después de que fueron precisamente los protestantes, los evangélicos, que les sacaron la pendejada del diseño inteligente en los juicios de Dover, cuando trataron de poner el creacionismo en las escuelas, ahora sale William Lane Craig diciendo que la evolución pudo haber sido correcta y que no necesariamente es algo que se tenga que debatir, digamos, no violenta las creencias fundamentales del cristianismo, que dice que es mito histórico. Bueno, puede que ya lo haya dicho años atrás, ciertamente William Lane Craig, pero estoy refiriendo a que es un personaje relativamente moderno, porque históricamente si alguien ha estado en contra de la ciencia, en contra de la teoría de evolución, han sido los protestantes, los evangélicos. Pero tomemos en cuenta también algo, también, Armando, por ejemplo, la iglesia, en este caso católica, pues igualmente aceptó ya abiertamente que la evolución es un hecho. O sea, es absurdo decirlo aceptó como que, oh, qué noticia, ¿no? Pero tomando en cuenta que era alguien, era alguien que no lo aceptaba porque su dogma no lo permitía, también hay que entender que las religiones en general y el cristianismo en todas sus divisiones ha evolucionado en el tiempo y le toca, porque cada vez son más difíciles los argumentos que tienen que mantener, que es mejor acoplarse a los cambios. Por ejemplo, no pueden defender que se la pide mujeres en la actualidad, por ejemplo. Claro. No, y eso te digo, es una tendencia que ha seguido el catolicismo, pero que poco a poco vamos a empezar a ver también en evangélicos. Y de hecho ya empezamos a verlos en algunos casos. Pero van a después a salir con su carota de estúpidos a pretender que todo siempre fue así, cuando no todo siempre fue así.
Por Ha supuesto. pasado mucho en este mundo. Y aquí, por ejemplo, en un comentario, vamos a poder ver un poquito de lo que tú nombraste de estos movimientos religiosos en cada una de las épocas, ¿no? La conquista como tal en Latinoamérica. Eduardo Beltrán nos dice, en lo que pasa en Ecuador y países de Latinoamérica, si no hubiera existido conquista, posiblemente seguiríamos siendo politeístas, posiblemente seguiríamos creyendo en los dioses que culturalmente teníamos, pero hay que tomar en cuenta que el impacto cultural, en este caso de los españoles en América Latina, pues hace lo que somos ahora. No podemos también caer en digámoslo, en la mala idea o en la mala interpretación de decir, ¿qué hubiera sido si es que no hubieran llegado? Ya estamos así, hermano. O sea, la mezcla que tenemos ahora es así como se dio. No hay vueltas que darle. No sabemos qué hubiera sido si hubieran tal vez llegado, se me fue chinos tal vez. No sabemos qué hubiera sido si hubiera llegado tal vez otras culturas. Ya no sabemos. Llegó española con el catolicismo de por medio y en medio de un momento histórico para ellos también de expansión y donde aprovecharon lo que a ellos también les llegó, ¿no? Que en este caso fue el catolicismo y la única manera que sabían transmitirlo fue como lo trajeron acá, con todo el amor cristiano que siempre les caracteriza. Los que les caracteriza, brother, sí. Y al final, Dios te bendiga. Chinga tu ma, pero Dios te bendiga. Todo el odio que... Dios te bendiga a tu madre. Oye, Bueno, para ir fíjate, sí, cerrando, ya avanzamos. ¿cómo es ese proceso hacia el ateísmo? O sea, igualmente, ¿qué momento más o menos en qué edad tú dices, voy a dividirlo en dos partes? Tú dices, soy ateo y la otra, te haces responsable de ser ateo. Porque una cosa es decir, soy ateo, pero otra cosa muy distinta es hacerte responsable de ser ateo. Bueno, no sé exactamente en qué momento me hice ateo. Ya. Solo sé que cuando lo reconocí ya había pasado tiempo de que yo lo era. Es que este es un proceso de autoaceptación. Es como una persona que descubre que su orientación no es la heterosexual, por ejemplo. Una persona que es LGBT y está en el closet. Primero se acepta a sí misma esa persona. Y puede que pase por muchas emociones fuertes, de muchos tipos. O sea, experimentan miedo, tal vez, digo. En mi caso, pues no puedo decir que haya salido del closet alguna vez en cuestión de orientación sexual o de identidad de género, pero sí en temas de lo que era mi cosmovisión. Después de que toda mi vida la había fundamentado en esto, yo tenía como propósito servir a Dios, deseaba que se predicara su palabra, me ponía a estudiar la teología hasta donde me era posible, digo, tampoco soy una eminencia, pero hice lo mejor que pude. Y llegó ese punto en el que, después de que todas mis aspiraciones eran esas, de repente, ¿qué crees? Ya no creo en Dios. Yo de que, no es cierto, no es cierto. Ni siquiera era el miedo al infierno, ¿sabes? Porque pues ¿cómo chingados vas a tener miedo a algo que ya no percibes como real? Exactamente. Me daba miedo el hecho mismo, me daba miedo el hecho mismo de no tenerle miedo al infierno. Aunque te voy a decir una cosa, yo como evangélico no le tenía miedo al infierno. Mi miedo al infierno lo tenía cuando era católico. Como evangélico te enseñan la gracia. Y yo en todo caso tenía miedo a que Dios me fuera a disciplinar por haber tomado alguna mala decisión en la vida, que no me fuera bien y demás cosas, que Dios no me fuera a usar de la manera que a lo mejor me podía haber usado por desobediente y así, ¿no? Porque uno cree que uno confía en su salvación por gracia en Jesucristo y guarda el testimonio de la forma que mejor puede, ¿sabes? Pero en el momento en el que dejas de tener esos miedos o de que tengas esas preocupaciones siquiera, ya es como que dices, ¿qué está pasando conmigo? O sea, después de tantos años, o sea, después de una década, después de 10 años de estarle predicando a mi familia, a los amigos que dejé atrás cuando me hice evangelio, a la gente de mi escuela, a la gente de los trabajos en los que estuve, en la universidad, ¿cómo demonios ahora voy a salir con mi carota a decir esto? Siempre no. O sea, después incluso estuve viajando por todo el jodido país tocando y yendo a las iglesias, o sea, porque había, para bien o para mal, mucha gente que me conocía en
la esfera de casa de oración. A la fecha me siguen contactando personas. A la fecha hay personas de casa de oración, o que ya no están en casa de oración, pero que me conocieron ahí, que me siguen buscando y me preguntan cosas, o están preguntando, brother, ¿cómo es que dejaste de creer? Algunos todavía me quieren volver a evangelizar. Y pues bueno, sigo llevándome mucho. ¿Quién fue el primero que se enteró que eras ateo? O sea, tú le dijiste, yo soy ateo. Dos amigos, no es cierto, mi madre, brother. Ya. ¿Cómo estuvo eso? No me acuerdo. Una vez estábamos, no recuerdo de qué estábamos hablando, pero discutimos de un tema familiar de un hermano que tengo. Había temas muy fuertes, ¿sabes? O sea, temas de... Bueno, resulta que a mí me dice, oye, pero es que tú tienes una religión. Yo le digo, no, pues soy libre pensador, le digo. Por un comentario fuerte que hice. Entonces, cuando se queda así nomás, yo de repente nomás me voy y digo, ¿qué diablos acabo de decir? Yeah. ¿Qué demonios acabo de decir? De hecho, me lo reproché a mí mismo, brother. Me sentí mal por haber dicho eso. Y lo procesé, lo digerí durante unos meses. La novia que tenía en ese entonces me dejó en febrero, 8 de febrero de 2017. Y era como el último nexo que tenía yo con el cristianismo. Ya no tenía nada que perder, porque ya la otra iglesia a la que iba, dejé de ir. A ella la conociste en la iglesia. Sí. Y de hecho, bueno, yo ya los sermones de los pastores, yo ya no estaba en casa de oración, estaba en otra iglesia. No salí peleado con ellos, pero ya no me cuadraban ciertas cosas que decía el pastor sobre el Big Bang, sobre la evolución. Ya todo el tiempo estaba viendo falacias en lo que enseñaban. Hasta en la misma Biblia, cuando la abría, ya veía cosas que no. Entonces dejé de ir. Pues es que es toda tu vida, ¿no? No sé si has escuchado hablar sobre lo que es el síndrome de trauma religioso. Es algo que se está estudiando en psicología, todavía no está en el DSM, pero Algo así como el de Estocolmo, me imagino. La gente religiosa suele desarrollar síndrome de Estocolmo, pero no. El síndrome de trauma religioso se define como la condición de una persona que está luchando por dejar una religión. Hay personas que tienen creencias muy atesoradas, e incluso esto se pone peor cuando son personas que además pertenecen a grupos coercitivos. Casa de oración sí es un grupo coercitivo, sí es una secta. Resulta que cuando una persona sale de una secta, o cuando una persona abandona una creencia porque ya no la identifica como real, por la razón que sea, puede ser que tenga buenos o malos argumentos. Aquí el tema es que psicológicamente esa persona ya no percibe como real esa creencia que antes tenía y que atesoraba mucho. Entonces esta persona ve como su mundo se desmorona totalmente. Sí. Puede ser por la razón que sea. Te digo, el peor sí son ambas cosas. O sea, tu creencia atesorada, aparte, estaba en el núcleo de un grupo coercitivo, de una secta, de un grupo de alto control de tu vida, de tu comportamiento, de tu mente. Sales de ahí y sientes muchas cosas. Sientes obviamente la rabia de una desilusión, sientes tristeza, sientes apatía. Hay un momento en el que dejas de sentir absolutamente todo. O sea, no sientes dolor y eso es algo chingón, pero tampoco sientes felicidad y es algo horrible también. Me tardé en volver como que a tener como emociones en la vida en ese sentido, ¿sabes? Hay una pregunta para ti, Armando. No sabes, Hay una pregunta para ti. Y creo va un poquito con lo que ibas a complementar. Armandoski, ¿qué pasará si no te va bien siendo ateo? ¿Qué pasará? ¿Alguna otra? Me imagino, ¿te pasarías a alguna otra religión? Pues mira, es que nuevamente este tema de la voluntad no es que escojas ser ateo, simplemente la idea de dioses ya no te hace sentido. Puede ser que una persona se meta a una religión sin dejar de ser atea. O sea, de hecho hay casos de predicadores que son ateos en secreto. Si supieran, no sé si a ti te ha pasado, pero me llega a pasar de vez en cuando que me escribe un ministro de alguna religión diciéndome que es ateo, pero que es su modo de vida. Ay, güey. Y eso que acabas de decir ahorita, eso ahorita que acabas de decir, es una realidad que mucha gente no ve y que al menos yo ya me hice, digámoslo de cierta manera, al dolor
muchos pastores que a mí me escriben por interno. Y claro, la ventada de madre con el Dios te bendiga al final, pero de todas maneras les comprendo, porque nuestro contenido está afectando el bolsillo de esa gente. Porque muchos de esos creyentes son los que les etiquetan a ellos, le dicen, pastor, mire lo que dice, pastor, debata con él, pastor. Y entonces ellos cuando comienzan a ver nuestros contenidos, lógico, comienzan a decir, a ver, aquí me están espantando el ganado. ¿Qué está pasando? Y buscan la manera de tratar de sostener, porque sí, en realidad, yo voy a hablar por mí, yo no confiaría en alguien que me quiere enseñar algo que si yo lo sigo, a él le va a dar dinero. Entonces, claramente ahí hay algo como para pensarlo, o sea, y aparte de eso, lo que él me dice es distinto a los que otros, que al menos me hablan del mismo Dios, también dicen. Entonces, esas cositas creo que de una manera lógica y de sentido común deberían hacernos dar cuenta antes de entrar a debates o antes de entrar a conceptos mucho más complejos, ¿no? Que sí que metámonos epistemológicamente, filosóficamente, ontológicamente. Antes de llegar a eso, yo considero, y yo muchas de las veces mi contenido va en ese sentido, de que partamos por lo sencillo. Si lo sencillo no se cumple, peor lo más complicado. Ahora, claro que a Dios ya con el pasar de la ciencia, con el pasar del conocimiento, con el pasar del tiempo, ahora Dios ocupa lugares más complejos, ¿no? Ahora hay algunos creyentes, tú les escuchas metiéndole a Dios en la mecánica cuántica, en la física cuántica, que ahí está Dios, y ya se comienza a escuchar cosas así. Pero de todas maneras, ese momento, justo en este caso, que a ti te cogió y dijiste, en realidad no me cuadra. O sea, por donde quiera que lo trato de ver, aún creyendo de la manera que tú creíste y nos contaste, que eras muy disciplinado en cuanto a la creencia católica, evangélica. No me arrepiento. Aún así, llega un punto en que... No me arrepiento de muchas cosas que hice motivado por la creencia. Un ejemplo, dale un ejemplo antes de terminar. Mira, el ejemplo más obvio es las chicas, ¿no? O sea, a veces no falta el típico fan de casa de oración, o sea, porque tengo un chingo de haters fanáticos de casa de oración más que de cualquier otro lugar, porque ustedes no me conocen. Entonces, no, seguro lo corrieron por fornicario, ojalá no queden corridos por fornicario, pero no, y no sabes cómo me arrepiento de haber dejado pasar estas cosas, o sea, digo, no, o sea, mis años se me fueron en eso. Te comparto una pregunta, me la hacen a mí, pero yo creo que también queda perfecto para ti. Ateo Digital, si alguien te bendice, ¿das las gracias o le contradices? Armandowski Trotsky, si alguien te bendice, ¿le das las gracias o le contradices? Comienza tú y luego voy yo. Dicen por ahí que la única bendición que realmente es sincera es la de tu abuelita. Y que Dios te bendiga. Y mi Virgencita Santa también, abuelita. O sea, pero si alguien en TikTok me dice Dios te bendiga, obviamente depende del comentario. Si es el ungido oficial, chinga la suya. Porque me están diciendo que chinga mi madre. Le digo, la tuya en vinagre. Me dice, Dios te bendiga, la tuya en vinagre, cabrón. Eso es lo que me están diciendo. Hay personas que, por ejemplo, hay una chica de la escuela que a veces me dice, Dios te bendiga. Yo sé que eres ateo, Dios te bendiga. Y yo le digo, ¿cómo te lo veo gitano? Muchas gracias. Me siento ustedes en cariño. Pero hay gente que viene y te dice las cosas más repulsivas y termina diciendo que Dios te bendiga. Chinguen a su madre. Totalmente. Chinguen a 10 veces. Y sobre todo, aquí va mi parte de la respuesta. A ver, yo por la vida, por la calle, en mi diario común, yo no voy con un letrero que dice soy ateo. O sea, si al pasar... A menos de que lleves la cabeza de ateo soy de Henry. A mí no me han hecho llegar y hago un reclamo público a Henry.
A mí no me ha llegado la respectiva camiseta. Bueno, entonces uno no va por la vida con el letrero de ateísmo. Entonces, si tal vez al hacer una acción alguien me dice Dios le pague o me dice Dios le bendiga, claro, respondo muchas gracias, nada más. Ahora, si es alguien como en las redes sociales, que en el título lo dice, ateo digital, o sea, en el título de todas mis redes sociales dice ateo digital y vienes a decirme Dios te bendiga, tú no me estás deseando buenas vibras, tú me estás jodiendo nada más. O sea, eso es lo que se da. Entonces, en realidad, si me lo dicen en redes sociales sabiendo que mi postura, mi contenido es sobre el ateísmo, en realidad no le veo por ningún lado las buenas vibras. Ahora, si en el día a día, sin alguien conocerme, me dice, Dios le bendiga, claramente me está deseando que me vaya bien. Y eso no va a tener ninguna respuesta negativa, por supuesto. Claro. Entonces, les voy a decir una cosa. Las chicas con las que me relaciono, la novia anterior que tuve fue cristiana. Ya. Es una chica de casa de oración, precisamente. Ahorita estoy saliendo con una chica que no es religiosa, pero es la niña de los cuarzos, ya sabes. La que te habla mucho de que decreta y que esto y aquello. Ya. A veces ahí tenemos nuestras pláticas, ¿no? O sea, yo no les estoy jodiendo, pero saben perfectamente lo que son. Claro, claro que sí. En tanto no me perjudique, yo no tengo ningún problema, aunque sabe que pienso que no tiene ningún jodido sentido. La dejo ser y me deja ser, yo también digo mis pendejadas. Es que exacto. Es nuestro derecho a ser pendejos también. Este es un mensaje para ti. Oli Armando, gracias a ti soy ateo por todos tus argumentos. Roberto Sebastián. Pues, muchas gracias por hacérmelo saber, es bonito de repente recibir ese tipo de comentarios. Yo sé muy bien que hay muchas personas que en una u otra cosa estarán más preparadas que yo, aunque también soy consciente del valor que puedo aportar también, porque todos tenemos nuestra fortaleza hasta cierto punto. Y creo que también es bonito construir una comunidad, o sea, desde que empezamos como a juntarnos los creadores de contenido, específicamente de contenido ateo, que tenemos también comunidades de otros contenidos, pero creemos que es una sinergia muy padre en la que se puede llegar sabiendo reconocer las fortalezas de todos y sabiendo reconocer pues, también nuestras limitaciones, ¿no? Y yo creo que si algo puedo comunicar de valor es esto. Cuestionarnos todo, hacernos preguntas, aprender, como dicen por ahí, ser enseñable porque no siempre estás en lo correcto, no siempre tienes la razón. Y con ello tampoco me vengan a decir, entonces acepta lo que dice Santiago Alarcón o lo que dice William Levy. No, porque esas personas están diciendo consistentemente cosas que probablemente son mentiras. Sí. Y, por ejemplo, el dato falso que te coló tiene el debate, ¿no? Lo del teorema BGB, o sea, de Vilenkin y de Bott. Dice que según eso, estos científicos afirman que el universo comenzó a existir cuando no es cierto. De hecho, salieron a desmentir a William Lane Craig cuando dijo esa burrada. Santiago Alarcón lo sigue diciendo como si no hubiera pasado absolutamente nada. Hay gente que es mentirosa. Por otro lado, hay personas que pueden cometer errores. Y en este caso, yo sí voy a decirlo de esta forma. Me considero una persona que procura ser honesta. Obviamente no voy a decir que nunca digo mentiras porque esa sería una gran mentira. Todos decimos mentiras en algún momento. Pero procuro que eso sea lo mínimo posible. Trato de mantenerlo al mínimo. Y si algo no lo sé, no tengo ningún problema para decir que no lo sé. E incluso si conozco a alguien que domine mejor un tema que yo, suelo mencionarlo. Como por ejemplo es el caso de Aristarchus X, cuando digo que él tiene observaciones muy interesantes que hacerle al argumento Kalam y tiene observaciones muy agudas respecto a muchas otras cosas. Hay otra persona que es muy polémica de repente, Dragonal 666. No siempre estoy de acuerdo con las cosas que hace, pero sí sé que es una persona que tiene conocimientos bastante valiosos respecto al corpus bíblico y demás. Perdón, no sé si eso se escuchó. Dejemos de cenar. Bueno, y hay gente que sí, hay gente que domina también temas científicos mucho mejor que yo y trato de alguna manera pues juntarme con ellos y aprender un poco, ¿sabes? O incluso cuando se puede colaborar o hay personas que de repente tienen historias con religiones que tal vez yo no conozco tanto. Y yo creo que entre todos podemos hacer una linda comunidad, creo que entre todos podemos aportar algo de bastante valor. A final de cuentas,
muy a pesar de todo, creo que lo importante es eso. Creo que es como si estuviéramos jugando un videojuego entre todos. O sea, esta metáfora por ahí la escuché una vez en un video de Dross. Yo sé que me van a criticar por citar a Dross, pero creo que esto tiene mucho sentido. Estamos jugando este juego súper difícil entre todos, de alguna manera, que es tratar de entender el mundo, ¿saben? Tratar de entender esta realidad en la que estamos. Y de alguna manera, cada quien va poniendo una pieza en el rompecabezas. Así es. Una especie de contribución. Y llegamos lo más lejos que podemos. Entonces, bueno, todo esto lo digo solamente por este comentario, que tal vez digo, no sé, simplemente nació decir eso. Pues muchas gracias por hacerme saber eso. Sé que hay más personas que podrían contribuir de una forma importante y al menos estoy de alguna manera satisfecho con poder ser parte en mayor o menor medida pues, de esto, ¿no? No sé. Y con este comentario terminamos, y igualmente Armando, te agradezco mucho este tiempito que me regalaste a mí y a mi audiencia. Aquí nos dice de Ortiz 8503: al dejar la religión hace muchos años, yo me sentí libre y feliz conmigo mismo. Considero bastante importante lo que él dice, porque en realidad el darte cuenta que tú eres el responsable de cualquier cambio mínimo que tienes en tu vida, yo creo que es un gran paso para ser mejor persona. No podemos estar escudados todo el tiempo en que Dios me dará, Dios proveerá, o por último, lo que me conviene, aventárselo a este ente imaginario. A este ente imaginario. Armandowski, ¿algo que quieras concluir? Sí. Yo no soy un experto en existencialismo, pero sí voy a hacer esta cita, que es de Sartre. No sé cómo es que se pronuncia su nombre, yo lo digo castellanizado. El hombre, o vamos a decir el ser humano, está condenado a ser libre. O sea, de alguna manera, estamos en este mundo, y en cuanto estamos aquí, de alguna manera somos responsables de lo que es de nuestras vidas. No todo está en nuestro control, ciertamente hay cosas que exceden a aquello que podemos controlar, pero hay que enfocarnos en aquellas cosas que sí controlamos, y mucho de lo que podamos tener de la vida tal vez pueda mejorar si nosotros tomamos esa responsabilidad, como dice Asdrúbal, ¿no? A veces me pongo a pensar en esto. Yo no sé realmente qué va a ser de mi vida el día de mañana, pero solo sé que las decisiones que tome muchas veces van a condicionar algunos de esos resultados. Ahorita estoy de alguna manera purgando mucho de lo que hice en el pasado, ¿sabes? En este caso le dediqué demasiado tiempo a la religión y estoy tratando de recuperar cosas de mi vida que creo que la llevo bien, creo que voy bastante bien, pero es un proceso de recuperarme a mí mismo, ¿sabes? Y la gente de alguna manera, si es consciente de esa responsabilidad que tiene de su propia vida, de que ciertamente hay personas que tal vez puedan preocuparse por ti y aportarte algo, pero no puedes atenerte a eso, sino que pues tienes que procurarte algo en esta vida si lo deseas, ¿no? Y tratar de aprovechar de la mejor manera que sea posible esto que tenemos aquí y ahora, porque probablemente, y si es que tengo razón, es todo lo que vamos a tener. Entonces hay que procurar tener una buena experiencia de vida, y creo que desprenderse de esas creencias puede contribuir de una forma muy importante a eso, porque aunque hay gente que dice que les sirve y está bien si se sienten a gusto y si no perjudican a las demás personas, pero hay gente que sufre también cosas bastante feas directamente a causa de estas creencias. Entonces creo que se tiene que criticar, y creo que estamos haciendo una labor de la que sí me siento orgulloso, de la que sí me siento bastante satisfecho. Puedo hacerlo mejor, definitivamente. Asdrúbal puede hacerlo mejor, todos podemos hacerlo mejor, pero creo que estamos haciendo algo que deja un beneficio a largo plazo finalmente. Y esto es algo que también puede beneficiar a otras personas. Pero esas personas ahora de alguna forma libres de esas ataduras, en caso de que las personas que ya no estén atadas a las religiones, ahora toca tratar de tener una mejor vida, tanto para ustedes como para quienes los rodean. No sé qué otra cosa. Aleluya, amén a esas palabras. Aleluya, cada quien agárrese la suya. Armando, por favor, ¿dónde tienen que seguirte? En OnlyFans. No es cierto, no lo tengo todavía.
Pues en todos lados pueden encontrarme como Armando Skitrowski. En YouTube, suscríbanse a YouTube. Pueden encontrarme también en Instagram, síganme en Instagram. Estoy en Facebook. En Facebook tengo una página que se llama Invítame a Pensar, que ya casi no subo cosas más que a veces algún meme por ahí. No me escriban por privado, no, tengo como 4 años que no veo mensajes de ahí. Facebook muy ingrato, Facebook. Se llama Armando Skitrowski. Facebook es muy ingrato, sí. Aunque es donde empecé. Pero bueno, ahí tengo mi página de Armando Skitrowski, también pueden irle a dar like. Prometo de alguna forma actualizarla. También tengo proyectos como La Navaja de Hitchens podcast, que estamos en Spotify. Ya subí todos los episodios entre ayer y el día anterior. Tendremos este viernes, en punto de las 8 de la noche, hora de México, un episodio sobre Cash Luna, el pastor guatemalteco Cash Luna. Tiene una historia bastante controversial, sí, bastante turbia. También este miércoles estaré en la entrepierna de Dios con Rolando de Guarabao, donde también tuvimos como invitado aquí a Asdrúbal. Estaremos hablando con Rafaelo de la Cantina del Ateo. Ahí estaremos punto de las 8 de la noche, el miércoles, o sea, mañana. La Navaja de Hitchens pueden buscar en Instagram, en TikTok, en Facebook, en YouTube y en Spotify. Y el de la entrepierna de Dios lo encuentran en YouTube, Guarabaut. Así pónganle, la entrepierna de Dios. Ahí contamos mucho chismecito también. Y no sé qué otra cosa iba a decir, creo que es todo, no lo sé. Bueno, síganme, Armando Skitrowski, la Navaja de Hitchens y la entrepierna de Dios. Armando, te agradezco muchísimo el tiempo que nos dedicaste y ojalá podamos estar en otra ocasión. Muchas gracias. Aquí dicen Armando, ¿qué? Bueno, Armando Skitrowski, como está aquí. Es el apodo que me pusieron en mi infancia en la primaria. No supe quién era Trotsky hasta muchos años después. Un abrazo, Armando. Muchas gracias. Y gracias. Pasa bien. Un abrazo a la distancia. Y bueno, esta fue una noche más. Ateo Digital. No se olviden seguirme en mis redes. Estoy en Facebook, en Instagram, en TikTok, en YouTube, como Ateo Digital. Todas las preguntas se pasarán en vivo en el canal de YouTube, así que sígueme no te olvides poner la campanita para que te llegue inmediatamente el aviso de que estamos haciendo un live y puedas preguntar o unirte al conversatorio que realizaremos. Hoy día fue entrevista, habrá debates, habrá conversatorios, ¿sí? Lo que yo quiero que comprendan es que el contenido que se realiza no es para que te conviertas en ateo, ¿sí? El contenido que se realiza no es para que pienses como ateo. El contenido que realizo yo en mi canal es simplemente para que pienses y ya. Una linda noche en YouTube, una linda noche en TikTok. Estamos poniéndonos en contacto y viéndonos en el siguiente transmisión. Chao.